Ahora, ¿son futuras hasta su segunda venida o son futuras respecto al tiempo en el cual Él predicó? Eso yo voy a explicar cómo yo voy a predicar esto. Pero lo que vamos a hablar aquí son cosas difíciles no solamente porque son difíciles de interpretar, porque también son difíciles de digerir. Lo que acá nosotros vemos es juicio. Es el juicio de Dios sobre aquellos que mancillan su nombre. Y en este mundo no nos gusta hablar de juicio, ¿no? Piensen en cómo camina este mundo. Si tú hablas y le dices algo a alguien, te van a decir, deja de juzgarme. Nadie quiere estar en tela de juicio de nadie. Pero Dios se reserva a sí mismo el derecho de todo el juicio. Pero incluso el juicio de Dios a veces se puede manifestar contra su propio pueblo. Pero lo que tenemos aquí no son solamente malas noticias. Lo que tenemos aquí también son palabras de esperanza. Porque incluso en el juicio de Dios, incluso en las tribulaciones de este mundo, incluso en las dificultades de la vida, nosotros vemos la bondad de Dios para con nosotros. Lo que tenemos aquí es un pasaje que nos llama una y otra vez a perseverar y a permanecer firmes en la esperanza que Jesucristo nos ha dado. Y que sepamos confrontar la tempestad y las tribulaciones fijando nuestros ojos en esta esperanza. Pero al mismo tiempo también es un llamado a discernir nuestros propios corazones y a entender que Dios es todopoderoso y que en Él está en todos los caminos de la historia. En su mano Él sostiene y dirige la historia de este mundo. Esta es la historia de un Dios que ayuda a perseverar en medio de la desesperanza. Quiero que veamos rápidamente los primeros 2 versículos del pasaje que nosotros acabamos de leer. En primer lugar, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesucristo, hasta el capítulo 23, los últimos 2-3 capítulos, lo que Él ha estado haciendo es disputar con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, también con los herodianos, que son todas las autoridades que existían en Israel y que estaban en el templo. Jesucristo estaba en el templo debatiendo y siendo cuestionado por grupo tras grupo, y con la palabra de Dios Él ha estado refutando cada una de sus enseñanzas. Y en este mismo día Jesucristo sale del templo y vienen sus discípulos y miran el templo, que es una cosa maravillosa, y le dicen, mira, Jesús, mira este templo. Es genial, ¿o no? Este templo es el segundo templo, también llamado el templo de Herodes, el cual es grande, glorioso, es aún más grande que el primer templo que construyó Salomón. Es un templo que daba para jactarse. Imagínense, es como estar en París y un parisino te dice, esta es nuestra Torre Eiffel. Este es el gran monumento de nuestra civilización, esta es nuestra gran esperanza. Y los discípulos no podían sino maravillarse con la gloria de este templo. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús a ellos? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesucristo los está desafiando de entrada, diciéndoles, esto que ustedes ven y donde ustedes están poniendo sus corazones y donde ustedes están poniendo su esperanza, esto que está aquí, esto es el lugar equivocado para poner su esperanza. Las cosas construidas por hombres no se comparan con el verdadero templo que ustedes tienen al frente de ustedes, que soy yo, Jesucristo, el hombre Dios, Dios encarnado. ¿Cuál era el propósito del templo? El propósito del templo era que ahí estuviera la presencia de Dios. Y los discípulos se están maravillando con el templo cuando al frente de ellos tienen a Dios mismo. Todo el propósito del templo queda obsoleto cuando tenemos a Jesucristo, Emmanuel, caminando con nosotros. Pero los discípulos no entienden. Y el pueblo de Dios no entiende.
tenemos que aquí hacer un contexto, a hablar un poco de contexto histórico. El Evangelio de Mateo, la fecha quizás más tardía que normalmente los teólogos cristianos y estudiosos cristianos le dan, es más o menos en los años 60 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo ocurre una catástrofe para el pueblo de Israel, que es la destrucción del templo de manos de los romanos. Y Jesucristo está ahora anunciando que la destrucción del templo viene. Y nosotros vamos a dividir Mateo 24 en dos partes. Mateo 24 hay algunos que piensan que solamente se está refiriendo a la destrucción de este templo, que Jesucristo está diciendo todas estas tribulaciones y todos estos problemas y la venida de Dios se relaciona directamente con la destrucción del templo. Hay otros que dicen esto solamente se refiere al futuro y está solamente hablando de la segunda venida. Y que realmente Mateo 24 sí utiliza la imagen del templo, pero realmente solamente quiere hablarnos del futuro. Los estudiosos reformados normalmente, en su mayoría, hay distintos bandos, toman la siguiente postura, y quiero que ustedes sepan que esta es de la cual yo voy a predicar. Que Jesucristo predice la destrucción del templo y habla de las tribulaciones del templo, pero en la segunda parte de Mateo 24, claramente Él usa la destrucción del templo para después explicar cómo va a ser su segunda venida. Y en particular, esta primera parte, si bien habla de la destrucción del templo, no solamente habla de esas tribulaciones durante el año 70, sino que también está hablando de todo el tiempo entre la destrucción del templo y su venida. Por desgracia, no tengo 2 horas para explicar por qué llegué a esa postura, pero mientras leamos el texto vamos a ir viendo cómo llegamos a esto, pero quiero que ustedes sepan desde qué contexto y de qué lugar vengo a predicar este pasaje. En segundo lugar, también quiero decirles que este es un pasaje que por su estructura no está estructurado como otros pasajes narrativos en que sucede el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Sino que sigue una estructura que usa recursos literarios en que muchas de las ideas están entremezcladas y están ordenadas de manera intencional, de una forma que un lector de la época hubiese entendido que ciertas cosas quieren ser enfatizadas. Ocupa figuras como quiasmos, que ocupa inclusios. No voy a entrar en esos detalles, pero quiero que sepan que la razón por la cual no voy a hacer lo que usualmente hago, que voy pasaje por pasaje en orden, es porque el texto está intencionalmente no escrito en orden. Entonces van a tener que prestarme mucha atención para seguir en qué parte del pasaje estamos. Pero quiero que nos quedemos hoy día con 3 puntos. La palabra de Dios para nosotros la vamos a ver en 3 puntos. En primer lugar, no creas a falsos maestros, sino pon tus ojos en el gran maestro que es Jesucristo. Mantén firme tus ojos en el único gran maestro, en el único Mesías y en el único Salvador. Y no te dejes desviar por aquellos que buscan quitar tus ojos de Él. En segundo lugar, vamos a ver que en medio de la tribulación y angustia que sufrimos por causa del nombre de Cristo, en medio de las dificultades del mundo, de un mundo caído y sumido en el pecado, podemos confiar que los propósitos de Dios se están cumpliendo, incluso en medio de la dificultad, y que Él nos va a llevar a la gloria. Y en tercer lugar, vamos a poner atención a el imperativo de Jesucristo para nosotros en este pasaje. Perseveremos en la fe. Mantengámonos en nuestra confesión. Pongamos nuestros ojos en Cristo para que no seamos desviados, porque los que perseveran van a heredar una corona de justicia. Entonces vamos a ir punto por punto en nuestro pasaje. Si ustedes se dan cuenta, este pasaje parte inmediatamente en los versículos 3 y 4 con una pregunta. Los discípulos vienen a Jesús al final del versículo 3 y preguntan y dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les acaba de lanzar una bomba. Les dijo: este templo maravilloso, el orgullo del pueblo judío, va a ser destruido. Y es natural que los discípulos le pregunten a Jesús: ¿cuándo va a ocurrir esto? Entonces, pero hay una segunda pregunta.
La segunda pregunta es, ¿cuándo será el fin? Porque los judíos entendían que la destrucción del templo estaba anunciando el fin de todas las cosas, y el día del Señor y la consumación. Pero Jesucristo les da una respuesta inmediatamente que parece extraña. Les pregunta, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Y miren el versículo 4. Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es decir, antes de siquiera explicarles, antes de siquiera intentar hacerles entender cuándo será esto, de darles una fecha, hermanos, antes que preocuparse de eso, preocúpense de la hora. Van a haber muchos falsos maestros que van a intentar de engañarlos. Esta advertencia se repite 3 veces, versículos del 11 al 12. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Después el versículo 23 y 26 dice, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis. Y así va, no les crean, no les crean, no les crean. Esta estructura, si ven que está al principio, al medio y al fin, se llama quiasmo y viene incluido con una inclusio porque termina, está incluido, empieza y termina con esto y además está al centro. Esta es una figura retórica que Jesucristo quiere darnos para resaltar. Es como un signo de exclamación del mundo antiguo. Tengan cuidado, van a venir falsos maestros. Y la primera advertencia es no se dejen engañar. Porque vendrán muchos, en versículo 5, en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hubieron muchas personas en la época después de Jesús que se hacían llamar el Mesías. Y muchos creían en ellos y muchos caían en esa trampa. Y los que caían en aquella trampa eran desechados, pero aquellos que ponían sus ojos en Cristo perseveraban. Existen muchas personas hoy, lobos vestidos en piel de oveja, que nos van a intentar de descarriar y quitar nuestros ojos de Jesucristo. Muchas personas, así como la serpiente en el jardín del Edén, que van a venir a nosotros para distorsionar lo que Dios nos ha dicho, para que quitemos nuestros ojos del Señor Jesucristo. Y la receta para esto es poner nuestros ojos en Jesucristo, en el verdadero y en el original. Cuando alguien predica en este púlpito, ¿cómo saben ustedes que lo que aquí se predica es Cristo? ¿Saben cómo se sabe? Que cuando lo que aquí se predique vaya conforme a la palabra de Dios. Hermanos, la forma de mantenernos vigilantes y de no ser engañados es depender de su palabra. No le crean y no me crean a mí ni a ningún pastor lo que aquí predica porque prediquemos por nuestra propia autoridad, sino que crean lo que aquí predicamos porque lo que se predica sea la palabra de Dios. Porque Jesucristo dijo que toda la ley y los profetas hablan de mí. Toda palabra escrita, ¿a quién está anunciando? A Jesucristo. Cualquier persona que busque desviar la atención de Jesucristo es una persona que merece ser echada e ignorada. Quizás ustedes luchan con el perseguir y alumbrarse con grandes liderazgos, con personas carismáticas, como ocurre tanto en la iglesia hoy día. Generalmente las personas están siempre muy orgullosos de, mira, este es mi pastor. Mira cómo habla, mira cuánto él sabe, mira cómo él conoce la Biblia. Muchas personas se dejan engañar por iglesias que se repletan, que tienen 1,000 personas, 2,000 personas, 3,000 personas, y que dicen aquí está la verdad, pero lo que reciben semana tras semana es una comida sin nutrición, con calorías que están vacías. Donde lo que se anuncia son un mensaje que nos hace sentir bien en el momento, pero no nos dan la sustancia que es Jesucristo. Porque ¿qué es lo que nosotros realmente necesitamos? Vida en Cristo.
Muchos vendrán en ese momento, pero también ahora, y van a intentar de ser los Cristos de nuestras vidas, nuestros salvadores, quienes busquen que quitemos nuestros ojos de Él y los pongamos en ellos mismos. Por desgracia, muchas veces los pastores tenemos que luchar con la tentación de no intentar de ser el Cristo de las personas, sino de ser solamente personas y ministros que apunten y muevan la mirada de ellos a Jesucristo. Y por eso los versículos 11 y 12 dicen lo siguiente: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es el primer peligro de creerle a falsos profetas y a personas que se hacen llamar a Cristo? Se hacen llamar Cristo. Tu amor por Cristo se va a enfriar. Tu amor por Cristo se va a ir. Y ahora vas a amar a otro que no es Él. Estemos siempre alertas. Pero no es solamente algo que ocurre a nivel de las iglesias. El mundo está repleto de cosas que busca quitar nuestra atención de Jesucristo. Hace un par de años leí un libro en que nos mostraba cómo el mundo es una competencia de espectáculos que está compitiendo por nuestro tiempo y por nuestra atención. Redes sociales, películas, juegos de video, libros, series, reuniones sociales, deporte, cosas que no son en sí mismos malas, pero que compiten por nuestra atención. Y muchas veces nosotros también caemos y hacemos de estas cosas nuestros ídolos, y hacemos de estas cosas las cosas que más desean nuestros corazones, y quitan nuestra atención de Cristo. ¿Y cuál es la solución a todo esto? ¿Cómo podemos luchar contra estas cosas? ¿Cuál es la ganancia que estas cosas te van a dar? ¿Cuál es el fruto que estas cosas van a dejar en tu vida? Vanidad de vanidades. Eso es lo que son. Si no estamos disfrutando de estas cosas para la gloria de Dios, entonces son vanidad de vanidades. Y nos quedamos con esperanzas vacías. Nos quedamos con corazones insatisfechos. Nos quedamos que terminamos cavando también nuestra propia tumba. Pero nuestro Señor es misericordioso. Nuestro Señor muestra su gracia con nosotros en que nos da un Salvador que se encarnó, que se hizo hombre. En que Emmanuel, Dios con nosotros, que sus discípulos pudieron verle cara a cara. Y que tenemos su testimonio y su vida en las Escrituras. Y por medio de las Escrituras podemos poner nuestros ojos en Él. Tenemos que ser como los caballos que tienen estas protecciones a los lados. No dejarnos distraer y mirar a Jesucristo. Y mirarlo a Él y avanzar. Y si viene la dificultad, lo miramos a Él. Y lo miramos a Él. Y lo miramos a Él. Y quizás el mundo nos quiere sacar de ahí. No seas fanático. Deja de vivirte por eso. Y nosotros vamos a decir, no. Mi vida y mi esperanza y mi vista y mi atención son para Jesucristo. Los falsos maestros van y vienen. Por sus frutos los conoceréis. Pero lo que Dios hace, como nos dice Eclesiastés 3, todas las cosas que Dios construye, estas son las cosas eternas. Y eso lo hace por medio de Jesucristo, quien viene a traer cielo nueva, tierra nueva, vida eterna para nosotros. Ningún falso profeta te puede prometer eso. Ningún falso maestro te puede traer eso. Ninguna distracción de Jesucristo te puede traer eso. Sí, se van a levantar falsos maestros, se van a levantar engañadores, pero tú pon tu mirada en Cristo. Y es por eso que el Señor nos dice en los versículos 24, en los versículos 23, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis. Ni siquiera entretengas esa idea. Ni siquiera busques en un Salvador en otro lado, ni en un partido político, ni en algún presidente. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgan. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Ni siquiera entretengamos en la idea de que alguien puede salvarnos que no sea Jesucristo. Pero en segundo lugar, el juicio de Dios sobre el mundo y la maldición del pecado sobre el mundo trae angustia y tribulación. Es muy fácil decir, pongamos nuestros ojos en Cristo, permanezcamos firmes. Pero yo me siento que estoy en una tormenta en donde el barco se está a punto de hundir. Y la Biblia y Jesucristo sabe de esto. Para los judíos, Jesucristo viene hace mucho tiempo en el Evangelio anunciando el juicio que cae sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos desecharon a los profetas y persiguieron a los profetas. Ellos también desecharon a Jesucristo mismo, al Mesías, al Dios prometido, y lo entregaron en un madero. Y Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios que manifiesta su ira en contra de la impiedad. Cuando Adán y Eva pecaron, entró el pecado al mundo y junto con las maldiciones del pecado, Dios dijo que ahora la tierra, tú vas a comer con el sudor de tu frente y ahora la tierra incluso está en contra nuestra. Incluso la tierra ahora actúa y por eso tenemos desastres como terremotos, como erupciones volcánicas, tsunamis, tornados. Tenemos enfermedades. La vida es difícil porque vivimos bajo la maldición del pecado. Y asimismo, los judíos, ellos estaban sufriendo aquí mismo la maldición de su propio pecado. Al mismo tiempo, las dificultades también suelen afectar en especial a la iglesia. Y vamos ahora a entrar en cómo existe tribulación y angustia, pero incluso en la tribulación de angustia vemos las señales de Dios y vemos la obra y la mano de Dios y podemos confiar en ella. Y eso es lo que nos acarrea hasta el fin. Veamos los versículos del 6 al 7 en primer lugar. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en distintos lugares. Cuando vienen los romanos a destruir Israel, a destruir Jerusalén y a destruir el templo, como decimos en buen chileno, quedó la escoba. Destruyeron todo y del templo no quedó nada. Toda su esperanza, toda su cultura, todo aquello de la noche a la mañana se acabó y todos ellos fueron echados en diáspora alrededor del mundo conocido. No había esperanza. Habían personas, un sinfín de personas murieron. Fueron tiempos de guerra, fueron tiempos de prueba, fueron tiempos verdaderamente difíciles. Nuestra vida hoy día y nuestro mundo hoy día no es tan distinto. Hay guerra en todos lados. Hay personas que sufren con enfermedad. Hay personas que pierden a las personas que ellas aman. Personas que luchan con estabilidad. Hay niños que hoy día están muriendo de manera injusta. Vivimos en un mundo en donde el juicio de Dios y la maldición del pecado está claramente sobre la humanidad. Y asimismo tenemos que entender que el sufrimiento va a continuar hasta que Cristo vuelva. Pero tú no tienes que sufrir sin esperanza. Tú no tienes que sufrir y ni llorar como aquellos que no tienen esperanza. Yo no les voy a decir acá que ustedes no van a sufrir, pero sí les voy a decir que podemos sufrir bien. Podemos sufrir confiando. ¿Qué es lo que nos muestra las consecuencias del pecado? La necesidad de un Salvador.
Y ojo, cuando sufrimos, entendemos realmente cuál es el costo de mi rebelión con Dios. Y entendemos que no somos capaces, por nuestra cuenta, de salir de ahí. Pero también vemos cómo las tribulaciones afectan a los creyentes. Miren los versículos 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán. Ustedes saben que hoy día muchos de los cristianos son perseguidos, que la persecución no ha acabado. ¿Ustedes entienden que en países musulmanes los cristianos tienen que congregarse en secreto? Ustedes saben que hay personas que incluso sus propios familiares están dispuestos a entregarlos para que ellos sean ejecutados por causa de Cristo. Y asimismo, los cristianos de los primeros siglos, después de la destrucción del templo y la diáspora de todo el pueblo judío, incluidos los judíos cristianos, trajo consigo también sufrimiento y persecución. Los anales de la historia nos dan mucha información de esto. Los cristianos eran entregados en el Coliseo, donde ellos daban fe de su esperanza, pero eran despedazados para que sean para un espectáculo público de entretención para las personas que estaban ahí. Y la gran tentación era mantenernos firmes en Cristo y entregar nuestras vidas, o perseverar hasta el fin por una esperanza que es más perecedera que las cosas de este mundo. Jesucristo acá está anunciándole eso a sus discípulos. Ustedes van a ser perseguidos. Ustedes van a sufrir por causa de mi nombre. De lo que nosotros sabemos por la tradición cristiana, todos los apóstoles, salvo el apóstol Juan, murieron como mártires. Pero se mantuvieron firmes en su esperanza y firmes en su fidelidad. Jesucristo antes dijo en Mateo: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y eso fue lo que sucedió con estos discípulos. Que por medio de la sangre derramada de ellos, tú y yo podemos ser creyentes. Y tú y yo conocimos a Jesucristo, porque ellos testificaron en ese momento, cuando su vida estaba en riesgo, de su esperanza, que es Jesucristo. Tú y yo también recibimos tentaciones y desafíos para mantenernos firmes en la fe. Tú y yo, día tras día, el mundo nos está asediando. ¿Con qué propósito? Desviar nuestra atención de Cristo. Quizás tú lo has vivido, aquellos que son más jóvenes en el colegio, o aquellos que recuerdan ser jóvenes en el colegio, en la universidad, en aquellos que buscan silenciar la predicación de la palabra. Quizás tú lo vives en tu trabajo y en la comunión con tus amigos. Quizás tú lo vives dentro de tu propia familia. Quizás tú eres un creyente en tu familia y quizás tus familiares no lo son, y ves cómo eso genera división y tensiones y están buscando arrastrarte fuera de allí. Quizás no recibimos esta persecución física y nuestra vida está en riesgo, pero todo el tiempo nuestra fe es probada. Todo el tiempo nuestra fe es puesta en el fuego que prueba qué metal es precioso y qué metal no. Pedro aprendió esto solamente unos versículos después. Él estaba viendo a Jesucristo crucificado con toda la reprobación y la vergüenza que a los que lo estaban intentando de someter sus compatriotas. Y Pedro negó a Cristo 3 veces. Porque esa presión es fuerte. Porque nos cuesta quitar nuestros ojos de lo que está aquí y poner los ojos en lo que está allá arriba.
Pero aquí está la palabra para ti. Si bien padecemos persecución, si bien hay sufrimiento, cuando tú sufres por la causa de Cristo, cuando tú recibes un golpe por su causa, no te olvides que Él te promete a ti una corona de justicia. No te olvides de que Él te promete a ti que aquellos que sufren por su nombre, ellos no van a ser desechados. Aquellos que me confiesan, yo los confesaré. Y van a ser de los míos. Por lo tanto, mantente firme, independiente de las consecuencias. Porque las tribulaciones presentes no se comparan a la gloria venidera. Mantente firme. Pero cuando estés también en tribulación, mira las señales. Miren los versículos 15 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel en el capítulo 7 y 8 habla de una abominación desoladora que es la destrucción del templo y que esto es lo que se está haciendo alusión Cristo ahora. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero miren lo que dice el 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y miren también los versículos 27 y 28. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto es en juicio, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué nos dice esto de las señales de Dios? Si tú ves la tribulación, si tú ves el desastre de este mundo, si tú ves que los cristianos son perseguidos en esta tierra, si tú ves que tu propia vida está siendo afectada por causa de Cristo, este tiempo no va a ser por siempre. Y es señal de que la historia avanza. Es señal de que Dios jamás pierde el control y la soberanía sobre la historia. Porque Jesucristo mismo está anticipando estas cosas. Sabemos que son las señales que Él quiere que miremos, que nos hagan recordar que Dios está en acción. Y está en acción por su pueblo. Porque no se olviden de la pregunta de los discípulos en el versículo 3. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Y la señal de la venida de Cristo, que nosotros vemos acá, es sufrimiento, es dolor, es persecución. Pero también estas son señales de que Dios guía la historia en favor de nosotros. Es por esto que en Romanos capítulo 8, versículo 28 se nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Incluso nuestros sufrimientos están cumpliendo el plan perfecto de Dios. Incluso las guerras y las enfermedades y la muerte que hay alrededor nuestro está cumpliendo los propósitos de Dios en la historia para que sus elegidos sean salvos y estén seguros en su mano. Y estos tiempos van a ser acortados a la medida perfecta para que ninguno se pierda. Siéntete seguro en las manos de Dios, y regocíjate en medio de la tribulación. Y cuando mires guerra, y cuando mires dolor, y cuando mires sufrimiento, gózate en ellos, porque es señal de que Cristo viene, y viene pronto. Y acá viene nuestro tercer punto. Persevera. Mantente firme, persevera. Sigue perseverando. Versículos 13 y 14. Recuerden que estamos haciendo atrás y adelante. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, y solo entonces, vendrá el fin. Aquellos que mantengan firme su confesión, aquellos que no desistan, aquellos que no se avergüencen del nombre de Jesucristo, ellos son los que serán salvos. No estamos diciendo aquí
que tu caminata cristiana tiene que ser perfecta. No estamos diciendo aquí que tu perseverancia depende de tu propio esfuerzo. Pero Dios utiliza medios y Dios utiliza también nuestras voluntades como medios en sus manos para cumplir con su santa voluntad. Y el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones nos lleva una y otra vez a los medios de gracia, a la palabra de Dios, a la comunión con los hermanos, a sus sacramentos, a todo aquello que nos apunta a Cristo para perseverar. Por lo tanto, mantente firme, firme en tu esperanza, firme en Cristo. No vaya a ser que se demuestre que tú no eres de Cristo. Y esa es una advertencia real que la palabra hace para nosotros. Pero miren esto, ¿qué significa perseverar? Servir y hacer la obra de Dios. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. El cristianismo compartió en un pequeño pueblo, con un humilde hombre, con un grupo de 12, 70, si contamos a todos los discípulos de Jesús, personas, y fue avanzando, y fue avanzando. Y se destruyó el templo y por medio de eso los cristianos salieron a todas partes. El apóstol Pablo antes de eso ya había viajado y había plantado iglesias en muchos lugares para que gentiles, personas que no eran parte del pueblo de Dios, podamos ser injertados como pueblo de Dios en Cristo, adoptados. Y ahora aquellos que éramos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos. ¿Por qué? Por la fidelidad que el Espíritu Santo trajo a personas como estas, personas comunes y corrientes, para que toda lengua y nación conozca el nombre de Jesucristo. No estamos diciendo acá que todo el mundo va a creer en Cristo. No estamos diciendo acá que toda nación va a ser cristiana. Pero sí estamos diciendo acá que el evangelio sigue y va a seguir avanzando hasta el fin. ¿Y cómo nosotros perseveramos? Predicando el evangelio, siendo siervos activos, agentes activos en las manos de Dios. ¿Y por qué también seguimos perseverando? Volvemos al versículo 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días se acortarán. Tu sufrimiento es temporal. La tribulación va y viene. Pero la vida eterna, como lo dice su palabra, es eterna. Es por un tiempo. Ahora por un tiempo van a ser probados, por un tiempo van a sufrir, tan solo por un tiempo. Pero en última instancia, cuando Jesucristo venga en gloria y majestad, vamos a ser reunidos junto con Él. Entonces, persevera y mantente firme en esa esperanza. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 10 al 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Se notan eso? Después que hayan padecido un poco de tiempo, un momento, Él os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo va a venir y va a juzgar a la tierra. Va a juzgar a todos, va a juzgar a justos y pecadores. Pero los justos van a ser llamados santos por causa de su obra. Pero a los otros van a ser juzgados con ira eterna. Ese es el único juicio que importa. Por lo tanto, persevera, porque Jesucristo te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer hasta que ese día venga, y puedes estar seguro de esta esperanza viva que Él nos da. Vamos a nuestro Salvador en oración. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias nuevamente por la esperanza que tenemos en Jesucristo. Sabemos, Señor, que tu ira es terrible,
Que tu ira, Dios, es algo que no es comparable con ni siquiera lo peor que nosotros podamos imaginar. Conocemos cómo tú detestas el pecado, Dios, y cómo este mundo está bajo la maldición del pecado, donde cada uno camina, Señor, de acuerdo a su propia voluntad, porque no tienen a un rey como Jesucristo sobre ellos. Donde muchos acá padecen enfermedad y viven tribulaciones y angustias, donde muchos de nuestros hermanos están siendo perseguidos, donde muchas naciones están en guerra la una contra la otra. Pero Dios, sabemos que todo esto va a servir para nuestro bien y todo esto va a servir para cumplir tus propósitos. Que no temamos, Señor, la venida de Jesucristo, sino que la esperemos con esperanza y con amor, sabiendo que ahí es donde nosotros vamos a ser salvados y vamos a ser hechos nuevamente. Señor, para aquellos que estén aquí, que están titubeando y que están con temor y que están con falta de confianza y seguridad en su salvación, afírmalos y establécelos. Que su esperanza sea llena y que ellos puedan caminar con convicción de que Jesucristo es el Salvador. Señor, aquellos que están sufriendo, Dios, y no ven el fin de todas estas cosas, que tú les muestres que el fin viene y que el sufrimiento se va a acabar. Dios, aquellos que están siendo juzgados por causa de sus pecados, Dios, te pedimos que traigas arrepentimiento para que en ellos también hagan vida eterna. Y a nosotros, Dios, que nos ayudes a perseverar en la predicación de tu palabra. Que tu palabra vaya a toda lengua y nación y que esta iglesia y que cada uno de los individuos que está acá, que lleve esa obra en obediencia a ti. Oramos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.